Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este curso de microelectrónica 2026 aplicado a telefonía celular. En el mismo, a lo largo de diversas clases, vamos a estar trabajando con los circuitos principales, el comportamiento, la manera de diagnóstico, la correcta interpretación de esquemas y todo lo necesario para realizar reparaciones a nivel componente, ¿sí? Así que, sin más detalles, vamos a comenzar. Miren, una de las cuestiones fundamentales en toda reparación es comprender de forma práctica, de forma rápida, el análisis de cada circuito, ¿no? Y para eso, uno de los elementos que tenemos como diagnóstico, diagnóstico inicial, diagnóstico rápido, es la correcta inspección visual. Es decir, ni bien nos llega una reparación, realizar un seguimiento a través de todos los circuitos que tenemos disponibles. Bueno, en este caso, la placa que tengo acá en imagen es una que le faltan componentes, dado que se utilizan para diagramar los diseños, ¿sí? En este caso de Borneo. Pero, en fin, más allá de que exista un faltante de componentes, igual debemos interpretar los funcionamientos, ¿sí? Para tal objetivo, nada mejor que utilizar una sección de nombre layout en la cual tenemos el diseño, los nombres de los componentes y a su vez sus características entre componentes asociados. ¿Qué es lo que me refiero a la hora de desarrollar los componentes asociados? Son todos aquellos que inician con el mismo número, ¿sí? Hay varias cuestiones acá, gente, que tenemos que empezar a trabajar, pero lo vamos a ir haciendo de una forma ordenada para entender, para poder comprender los esquemas, ¿sí? ¿Qué es lo que dije por el momento? Es que es fundamental comenzar un diagnóstico con eh, la correcta inspección visual. Ejemplo, hay un detalle, surge un condensador que está levemente inclinado, bueno, en fin, en muchos de los casos encontramos componentes en los cuales cambia su color o el simple hecho de un análisis de buscar información acerca de un área determinada requiere el mismo paso. ¿Cuáles son estos pasos? Bueno, identificar un componente específico, el cual puede ser quien está generando algún tipo de falla o simplemente para diagnosticar qué es lo que ocurre con el circuito, si enciende, si no enciende, si carga, en fin, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se realiza ese proceso? Es bastante rápido, es ágil, es práctico y lo que indica es lo siguiente. Una vez que detectamos algo anormal, y de hecho podríamos utilizar hasta este condensador que está acá, este condensador que ahí acabo de indicar, que en esta sección de la herramienta me indica todas sus conexiones, ¿no? Pero vamos a suponer que esto no está y que queremos comprender ese funcionamiento. Puntualmente queremos saber a qué se dedica ese condensador y una vez que entendemos a qué se dedica, vamos a poder comprender qué generaría a la hora de realizar de tener algún tipo de falla, ¿no? Entonces, ubicamos el componente, ¿sí? Tomamos referencia del sector de la placa donde se encuentra, nos pasamos al área de la YAU, que es a este sector, y todo indica que el condensador al cual encontramos ahí un poquito de soldado, y lo estamos usando como ejemplo para empezar el desarrollo del tema, es C5049. ¿Sí? C5049 es el condensador que queremos interpretar su funcionamiento. Con ese dato nos venimos al esquema eléctrico y en el buscador colocamos dicho número, C5049. Le damos seguimiento y nos indica que el mismo se encuentra en esta página, ¿sí? Siempre para encontrarlo de forma más específica, está bueno acercarse al sector, darle seguimiento y ahí es donde aparece C5049, ¿sí? Este condensador que está acá, que acá viene la pregunta siempre que los invito a realizarse es ¿a quién conecta C5049 para un lado y para el otro? Es decir, de este lado, el lado izquierdo, tengo una conexión a tierra. ¿Sí? Del lado izquierdo tengo una conexión a tierra, pero noten que también el condensador conecta con otra salida negativa del IC, que puntualmente es la esfera K12 y K11, ¿sí? De un lado. Y del otro lado trabaja directamente con el IC. Puntualmente lo hace en conexión con las esferas M11 y M12, ¿sí? Ahí están sus dos conexiones. Esto lo paso en limpio. Entonces, ¿cuál es mi recomendación acá? Que siempre la pregunta debe ser ¿qué conecta para un lado y qué conecta para el otro?
¿Sí? Esa es la primera pregunta que nos debemos hacer. Bien, conociendo eso, sabemos que está trabajando con este integrado que se encuentra por acá, que hasta el momento no tiene mucha información, salvo que empecemos a alejarnos en la imagen y observemos que el mismo se trata del PMIC, tal como lo sabemos, tal como lo vimos acá. El circuito administrador uno de los circuitos administradores de energía, el PMIC, está asociado a todos estos componentes y a su vez este es uno de los que trabaja con dichas esferas. Entonces, avanzamos un poquito para acá. Una vez que conocemos esto, y acá sí entro en el terreno de la lectura e interpretación de esquemas, los invito a que hagan siempre este trabajo. Ubiquen relativamente en el centro de la imagen el circuito con el cual está trabajando dicho condensador, ¿sí? Y acá viene una cuestión que sirve y de mucho, gente. Hay una característica de dibujo técnico que expresa que las fuentes se desarrollan en el área superior, ¿sí? Puntualmente en ese sector, y a su vez de este lado tenemos todo lo que serían entradas. Y si analizamos, justamente de este lado tenemos todas entradas del voltaje principal, es decir, conexiones al circuito principal, en este caso P-Battery, ¿sí? El voltaje principal de la batería se convierte a su vez en alimentación del IC, como así también en entradas, que luego esas entradas van a ser eh, generadas de este otro lado a través de diferentes circuitos buco. Ya avanzaré en esa cuestión, pero les adelanto que son elementos para gestionar la capacidad de corriente inicial al momento que enciende el equipo. Entonces, lo que está en rojo es una alimentación principal, lo que está en verde son conexiones de esa alimentación principal, entradas, ¿sí? De hecho, por acá, esto lo vamos a ir agregando. Lo que tenemos por acá son diferentes entradas y de este lado salidas, ¿sí? Esa arquitectura quiero que la tengan presente porque van a ver que se repite mucho en diferentes circuitos, ¿sí? Lo que está en rojo, alimentación general, verde, entradas, azul, salidas, ¿sí? Y acá viene la pregunta. ¿Salidas de qué? Bueno, diferentes bucos que gestionan una característica específica que tiene que ver con unas tensiones bajas, con unas corrientes altas, ¿sí? Ya vamos a avanzar en eso, pero insisto, y se los muestro para que esto por ahí quede ya grabado, de que son estas salidas que están por acá, que a su vez, gran parte de la misma tienen las características de energizar diferentes bloques del procesador. De hecho, esto lo puedo mostrar rápido, de que diferentes bucos, noten que prácticamente la mayoría, no toda la mayoría, noten que acá tenemos una retroalimentación de un buco. El resto, gente, fíjense que hay otros de radiofrecuencia, bueno, en fin, el resto energizan principalmente al CPU, tal como se los estoy mostrando acá, ¿sí? Eso que estoy indicando, estos circuitos son estos mismos que están de este lado, ¿sí? Entonces, en consecuencia, gente, ¿cuáles son las posibilidades de falla de 50-49? Posibilidad 1, la más común, que esté en corto, ¿sí? Posibilidad 1, que esté en corto. En corto indica cuando sus placas aislantes internas se unen. Recordemos que estos son componentes aislados que no permiten el paso de una corriente continua. Entonces, cualquier inconveniente que ocurra va a dañar su estructura interna y por ende va a permitir que la tensión de fuente, vamos a suponer que viene por acá y vamos a coordinar en este momento que es este el condensador dañado, bueno, va a encontrar un camino con resistencia para este lado, resistivo producto del IC, pero para este lado va a encontrar, producto del corto de este condensador, un camino sin resistencia y obviamente va a ser lo que va a elegir. En consecuencia, el equipo no va a encender dado que su línea principal va a estar en corto. Me refiero a la línea VBAT o voltaje de batería de sistema, ¿sí? Esa línea se va a encontrar en corto y por ende el equipo no va a encender y sí lo vamos a notar al momento de energizar con la fuente de alimentación, ¿sí? Insisto, esto es gente inicial, esta es la primera clase, estamos desarrollando algunas cuestiones con el objetivo de empezar a transitar con lo más importante que tiene que ver con la reparación, que es entender cómo funcionan los circuitos. Cuando entiendo cómo funciona algo, lo puedo reparar. Si no, es más complejo reparar algo que no se entiende cómo funciona. Y en este punto, más allá de que no es una clase de encendido,
lo que los quiero familiarizar es con este tema de realizar una correcta inspección visual y al encontrar cualquier cuestión anormal, ejemplo, el cambio de color de condensadores, algún faltante de algún componente, cualquier cuestión anormal que encuentren, lo que deben realizar es averiguar a qué se dedican. Ejemplos, podría utilizar estos condensadores que están en un color medio particular, que a veces eso no indica que tengan fallas, pero ya son motivos de revisión, ¿sí? Cualquier componente que encuentren con un color anormal, con un estado anormal de funcionamiento, la idea es averiguar a qué se dedican. Les adelanto algo, siempre están relacionados con los componentes asociados. En este caso, podríamos tener como asociado o este integrado o este conector de la placa, ¿sí? O con uno o con otro trabajan, pero acá no es cuestión de adivinar, sino más bien averiguar su funcionamiento. Para tal objetivo, insisto, utilizan este diagrama, se van al sector, siempre una vez que están en el sector verifiquen que realmente están en la misma zona, por eso es que algo que recomiendo es que tengan una PC muy a mano en relación con el área donde trabajan, es decir, que simplemente esto sea un movimiento de vista al momento de visualizar una placa en un microscopio y también poder hacerlo en una PC. Yo siempre tomo un ejemplo ahí que la pantalla de la PC debe ser como el parabrisas del auto, es decir, los deben tener bien cómodo para visualizar, dado que esto se trabaja en conjunto, ¿sí? Por un lado, van a estar observando en su mesa de trabajo este sector y a su vez es importante que tengan a mano una buena visualización de este plano, ¿sí? Entonces, avancemos con la cuestión. Dije, encuentran un componente que les genere algún tipo de sospecha por su funcionamiento, por su estado, en fin, por cualquier cuestión. Bueno, ahí le acabo de hacer clic y noten que trabaja con el IC, está estabilizando una tensión y a su vez energiza el conector. Pero vamos a suponer que con eso no alcanza para buscar más información. Entonces vamos con su nombre, ¿sí? Para encontrar el nombre lo hacemos acá en el layout. El nombre del mismo es C7028. Venimos por acá. C7028 y le damos seguimiento. Ahí está. Acá encontramos el condensador. Bueno, acá se repite la misma cuestión que les comenté recién. ¿Qué es lo que conecta para un lado? ¿Qué es lo que conecta para el otro en el circuito? Bien. Del lado inferior se conecta a tierra. Del lado superior tenemos que averiguar ahora. Nos venimos por acá y ahí podemos observar que el condensador está en paralelo, ¿sí? Está en paralelo a una fuente de alimentación. Es decir, uno de sus lados, llamémosle uno de sus brazos, conecta con una fuente de alimentación. El otro lo hace a tierra. Esa fuente de alimentación es de 1.05 voltios, ¿sí? Y acá empieza la cuestión. Mire, de hecho, si nos familiarizamos con esas líneas, noten que en este caso se repite una palabra, se repite una terminología que ya nos adelanta el funcionamiento, ¿sí? ¿Cuál es esa terminología? La presencia de cam. Cam por acá, cam y acá, igual acá, igual acá. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, diferentes detalles. Ejemplo, por acá tenemos una tensión de 1.2, 1.8, 1.05. Ojo con eso. Y acá igual, 1.05. Y a su vez, hay otros datos que también se van modificando y que esto es RCAM, esto es FCAM, From y Read, y lo mismo ocurre por acá. Son diferentes cámaras, ¿sí, gente? Cámara frontal, cámaras principales, y a su vez otro detalle más que surge, en fin. Esto es muy amplio, gente, pero insisto, estoy en esta etapa empezando a desarrollar algunas cuestiones que son cotidianas. Miren lo que pasa, lo que ocurre acá. I/O, entrada y salida. Esa fuente de alimentación es una que no solo energiza los circuitos, sino que a su vez les permite que los mismos se comuniquen, ¿sí? Por eso es que tiene esa terminología de voltaje de gestión, voltaje controlado de fuente, de entrada y salida. I/O, ¿sí? En fin, ¿qué es lo que significa esto, gente? Que la presencia de las fuentes están arriba y que a su vez el condensador que nosotros estábamos evaluando en base a su funcionamiento se conecta de uno de sus lados a la fuente de 1.05 voltios. Entonces, empecemos a armar esto. A ver, dije,
¿Cómo surgió el asunto? Visualmente encontramos algo que nos llamó la atención. O puede no hacerlo, o también puede ocurrir que por falla del equipo no funcione una de sus cámaras. En este caso, todo indica que es la cámara frontal. Es la cámara frontal. Bueno, puede ocurrir eso. O sea, este diagnóstico que les propongo no solo es a través de cuando encuentran algo anormal, sino también cuando saben que en el sector, algo no funciona. Ejemplo, bloques GPS, ejemplo, bloques de Wi-Fi, ¿sí? O, sin ir más lejos, como lo estamos desarrollando acá, la cámara frontal no funciona bien. En ese caso, el diagnóstico es justo a la inversa. Es decir, el paso cuando algo no funciona es el siguiente. Ubican el conector. En este caso el conector tiene el nombre HDC 7002. Con ese nombre nos pasamos al esquema eléctrico y buscamos justamente HDC 7002. Eso lo podemos hacer con el buscador o directamente acá que los vamos a encontrar rápido. HDC 7000, HDC 7002. Acá está. ¿Sí? Ver esto es exactamente lo mismo que ver esto, solo que cambia la disposición con la cual lo estamos observando. Pero esto es físicamente el conector y estas son sus conexiones electrónicas, sus conexiones eléctricas de trabajo. Noten que de un lado se expresa la información relacionada a las líneas MIPI, a la gestión de video, justamente de la cámara, todo ese sector tiene que ver con video, bueno, y el resto sin duda es que lo vamos a encontrar por acá arriba en lo que involucra las fuentes de alimentación, recuerden arriba, ¿sí? Las comunicaciones, es muy común que estén de este lado, así que eso se va armando como una distribución, gente, de funcionamiento, un análisis previo que obviamente en siguientes clases los vamos a estar desarrollando. Vuelvo a donde estábamos, gente. Vuelvo a donde estábamos. Dijimos que habíamos observado un componente en un estado anormal, por X motivo, sulfato, o simplemente por el hecho del análisis, ¿sí? Simplemente por el hecho del análisis, que recuerden que es siempre lo que les va a permitir reparar de manera consciente cuando conocen los funcionamientos. En este caso, este condensador, ¿sí? Que por X motivo queremos averiguar su funcionamiento, el proceso es el siguiente. Ubicarlo en la hoja layout para tener en cuenta su nombre. ¿Sí? C viene de condensador. El número hace referencia a la ubicación. En este caso, recuerden que los dos primeros dígitos tienen que ver con el componente asociado con el cual trabajan, 70. Si nos fijamos quiénes son los que trabajan con 70, fíjense en que tanto el circuito integrado que genera las alimentaciones, como así también el conector, inician con 70. Esto voy a cambiar los colores porque ahí tengo mucha presencia de color verde. Lo vamos a hacer así. ¿Qué es lo que le dije? Que la palabra C indica condensador. El número 70 ubica a los asociados que tienen conjunto. En este caso, trabaja con el conector de la cámara y con un administrador de fuentes que es U7003. ¿Sí? Y fíjense a su vez la correlación. 7002 es el conector, 7003 es el administrador de energía. Entonces, gente, acá hay mucho detalle para tener en cuenta, mucha información que es útil y que ayuda al momento del diagnóstico. Dije, encontré un condensador, este. Mi primer paso es saber su nombre, o de hecho le podría llamar, encontré un componente que no sé de forma rápida, con una apreciación inicial, no sé qué componente es, simplemente sé que es un componente ahí. Entonces, lo ubico, ¿sí? Lo ubico donde se encuentra, me dirijo al layout, a su vez en el layout confirmo que justamente estoy en la zona. Recuerden que a veces hay zonas muy similares y esto lo tienen que confirmar que realmente están ahí, pueden tomar como referencia que es el más cercano al espacio que dispuso el fabricante acá para colocar las cámaras. Eso coincide, fíjense que es el más cercano a este ángulo de espacio donde el fabricante colocó las cámaras. Entonces, una vez que están seguros de que es el componente, lo que toca ahí es averiguar su nombre y también, para quien en ese momento no lo sepa, qué componente es. C es igual a condensador, ahí está el número y que a su vez, como información, ese número, ese 70, indica
con qué componentes trabaja dicho condensador. En este caso, repito, para que quede ahí más que presente, que ese número 70 lo vamos a encontrar justamente donde trabaja. Trabaja con el conector y a su vez también con quien energiza a dicho conector, ¿sí? Esas son las características. Teniendo todos estos datos, nos vamos al circuito eléctrico, al circuito de conexiones, y ubicamos dicho condensador. C7028, es este que está por acá. C7028. Acá como sugerencia, gente, fundamental siempre, evalúen qué es lo que conecta hacia un lado y qué es lo que conecta hacia el otro. Acá abajo, tierra. ¿Sí? Todo acá abajo tenemos GND. Este es el símbolo de GND, ground, tierra. ¿Sí? Entonces ya sabemos que el condensador está en paralelo con su relación tierra-fuente de alimentación. Teniendo eso en cuenta, observamos a qué se conecta de este lado. Bueno, y acá siempre atentos a los nodos. Los nodos son estos puntos de referencia, este que está por acá, y acá indica que la fuente conecta con dicha tensión, que ya le vamos a dar seguimiento a dicha tensión. Esta es una característica de fuente de alimentación, esto es una suerte de T, la letra T, y que a su vez el nodo indica que se conecta a este lado del IC y que a su vez lo hace con dos esferas, A4, A3. Esas dos esferas conectan con el nodo que a su vez conecta con la fuente, ¿sí? Tienen que salir todo, gente, ¿no? No vayan a descuidar esa cuestión, ¿sí? Es decir, siempre asegúrense la conexión general del circuito. La voy a remarcar por última vez para que esto quede más que presente, que un lado del condensador conecta con una fuente de 1.05 voltios y a su vez conecta con un IC U7003 que a su vez lo hace con dos esferas. Todos los detalles acá involucran, gente. Imagínense que si por alguna razón trabajan con alguna suerte de revaling de este IC, reemplazo, y no les quedan ambas esferas conectadas, esta fuente va a tener una disminución en su capacidad de corriente, posiblemente un reinicio del IC, posiblemente un mal funcionamiento. Son necesarias ambas conexiones que en este caso ahí lo expresa el dibujante técnico. A4, A3 deben estar conectadas a la fuente de alimentación, ¿sí? Dos esferas que conectan con esta fuente de alimentación. Bien, eso es lo que sabemos hasta ahí. A su vez, sin darle continuidad a esta fuente, vamos a seguir trabajando acá. Porque acá la pregunta es, ¿qué hace U7003? Que justamente es el componente que está trabajando con el condensador que encontramos, ¿sí? ¿Qué hace? De forma rápida, gente, si tenemos este condensador en corto, ya sabemos que va a afectar a esta fuente, puntualmente esa fuente no va a estar disponible y va a afectar al funcionamiento de la cámara. Ahora, nuestra pregunta no solo debe ser esa, sino también qué otro circuito está relacionado con esta fuente de alimentación. Y para comprender eso, tenemos que inevitablemente poner todo el plano en contexto. Me refiero a que tenemos que tener bien presente este circuito en general. El cuadro de falla, el cuadro general para el correcto diagnóstico. Es decir, esta va a ser la zona a entender de cómo se desarrollan los circuitos. Debemos analizar todo, gente. El 90% de la reparación es el diagnóstico. Apenas un 10% es el tiempo que nos va a llevar a reemplazar un componente. Pero evalúen o tengan en cuenta que se requiere un 90% del tiempo involucrado en una reparación para llegar a un diagnóstico certero, por un lado, por otro, para día a día entender el comportamiento del circuito, que esto es muy antiguo, gente, muy antiguo, por más que los celulares tengan cierta actualidad de desarrollo. El principio de la fuente de alimentación tiene muchísimos años, gente, ¿sí? Muchísimos. A lo sumo podría coincidir en que hoy en día los circuitos son más pequeños y eso a veces los hace requerir de técnicas de soldaduras especiales justamente por el tamaño. Pero el principio de un condensador, de una fuente, de un administrador de energía, de una comunicación, son diseños que tienen muchísimos años. Y en la medida que uno se familiariza con los mismos, se le resulta mucho más fácil entenderlos. Así que tengan en cuenta ese dato.
Dije, gente, ¿en dónde estamos? Estamos analizando un condensador, ¿sí? Estamos analizando porque encontramos algo anormal en dicho componente, que es justamente ese condensador que está ahí. Que ya como sabemos trabaja con esta fuente, pero a su vez no nos podemos quedar ahí. Dicha fuente podría sumarles que se genera en este integrado. Es decir, para hacer un sentido de funcionamiento podría describirlo de esta forma. La fuente está presente en un lado del condensador para justamente lograr su estabilidad, para lograr su filtrado, su trabajo, su proceso, su regularidad, ¿sí? Y a su vez también energiza al conector de la cámara. Eso es lo que sabemos hasta ahí. Pero aprovechando que tenemos este plano, gente, nuevamente, y en cada sección se los voy a reflejar mucho, porque esto es la importancia de entender los funcionamientos, tenemos que configurar la siguiente forma de lectura. Por un lado, fuente de alimentación principal, PIVAT, PIVAT System, ¿sí? La fuente de alimentación principal. Y vayamos armando esto. Por otro lado, algo que aparece en este sector, las líneas de comunicación, las órdenes, ¿sí? Las comunicaciones que llegan desde el procesador. Por este lado, fuentes reguladas de 1.3 voltios, es decir, tenemos el ingreso de más fuentes de alimentación previamente reguladas. Fuente LDO de 1.3 voltios y a su vez por acá otra fuente más, BUC 9, una fuente que está trabajando con un BUC converter, o sea, sabemos que es una fuente que va a energizar y va a administrar su capacidad de corriente, como así también la regulación de voltaje, que en este caso es de 2.0 voltios. Entonces, gente, lo paso en blanco, lo paso en limpio acá. Lo vamos a hacer de esta forma. Miren, cuestiones a tener en cuenta. Hablo de diagnóstico, hablo de entender el funcionamiento. ¿Cuántas fuentes tenemos? De entrada, una, la principal, y de hecho ahí la voy a colocar en un tono más grueso, ¿no? En un trazo más grueso. Fuente principal, PSIS, la línea principal de alimentación. Segunda fuente, un LDO de 1.3 voltios. Tercer fuente, un LDO conectado a la salida del buck converter número 9 de 2 voltios, ¿sí? Ahí tengo dos fuentes más. Esas son las entradas en materia de energía. Por otro lado, algo fundamental, fundamental, gente, que nunca lo dejen pasar por alto al momento del diagnóstico, que es la gestión de control, ¿sí? Las fuentes que controlan mediante una comunicación, digo fuente porque son de 1.8, pero a su vez trabajan con un protocolo y 2 al cuadrado, que se conectan entre el procesador y sus periféricos, digo sus porque pueden ser varios, y le envían las órdenes, las instrucciones a realizar. ¿Cuáles van a ser esas órdenes? Dar el ok o no de diferentes fuentes. Es decir, cuando estas órdenes estén presentes, se van a generar estas fuentes de alimentación, las cuales son derivadas de las fuentes principales, ¿sí? Entonces, armemos un resumen. Lo que está en rojo, trazo grueso, voltaje principal del equipo, voltaje principal de la batería, de nuestra fuente, etcétera. La línea principal, VIVAT, BSIS, BPH Power, tiene innumerables nombres dependiendo de dónde la podemos encontrar, pero no deja de ser una fuente primaria general del circuito electrónico. Las derivadas, estas que están en un trazo más finos, que son voltajes regulados, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que independientemente de la fuente principal, el valor de energía de la fuente principal, el valor de diferencial eléctrico de la fuente principal, independientemente sea el mismo, va a estar siempre presente estas tensiones reguladas. Es decir, si el cliente en un momento determinado del día tiene 4 volts en su batería, el circuito va a energizar con 1.3 y con 2 voltios a este integrador. Si el cliente está por finalizar su vida útil diaria de carga del celular, es decir, apenas tiene 3.7 voltios, 3.6 voltios. Si lo paso a porcentaje, esto sería un 2% de batería, 3% de carga, muy poquito. Igual el circuito va a sostener 1.3 y 2 voltios. Y eso lo va a hacer hasta el umbral de apagado. Hoy en día funciona así. Hace unos años tenía como una suerte de limitación. Puntualmente el cliente cuando ya le quedaba 2%
de carga, 1% no le permitía utilizar la cámara. Hoy en día esto va hasta el umbral. Literalmente, hasta que el equipo se apague, va a tener la tensión regulada, permanente, siempre de 1.3 voltios y 2 voltios. ¿Sí? Esos son detalles, gente. A su vez, como les dije, si están las fuentes presentes, lo que continúa son las comunicaciones. Es decir, también debemos medir 1.8 en estas líneas, como así también con la herramienta adecuada, con el osciloscopio, visualizar la trama de datos que controlan al integrado. ¿Sí? En el caso de tenerlo. En el caso de tener solo multímetros, hay una forma ahí que yo se las voy a desarrollar. Entonces, lo armo rápido, gente. Borro el cuadro. Condiciones para que esto funcione. Voltaje principal. Condición número 1. ¿Con eso alcanza? No. Requiere a su vez dos fuentes reguladas presentes de 1.3 voltios y de 2.0 voltios. ¿Con eso alcanza? No. A su vez necesita comunicación a través del protocolo I2 al cuadrado entre CPU y periféricos. Se van a estar enviando instrucciones. Hagan de cuenta que de este lado está el CPU. Bueno, entre el CPU y este integrado, de hecho voy a escribirlo por acá para que esto quede un poquito más claro. Entre CPU y periféricos se van a estar comunicando. El procesador le va a indicar qué hacer y el IC va a responder justamente confirmando si lo hace o por alguna razón no. Pero tengan en cuenta que estas son comunicaciones que también se necesitan para que el circuito funcione. Por acá abajo tengo otra fuente de alimentación, que es esta, una fuente de 1.8, que también permite la activación del circuito. ¿Sí? Lo que se considera como línea enable. En este caso, el enable de este circuito está desconectado. NC, el enable. Ya me voy a acercar un poquito de eso, pero también quería que lo tuvieran en cuenta. Cuando se dan estas cuestiones, fuente de alimentación principal, fuentes de alimentación regulada, más la comunicación, bueno, vamos a tener las diferentes salidas que todas son voltajes regulados para las cámaras, solo energía, ¿sí? Solo energía, solo tensiones, ¿sí? Una vez que eso ocurre, bueno, le podemos dar seguimiento, ejemplo, a esta línea con la cual estábamos trabajando en el condensador. Ahora, no me quiero ir sin que tengan en cuenta este detalle, gente. Al momento de realizar un análisis de funcionamiento, no solo debemos entender qué hace en condiciones normales, sino cuál sería la falla. Por un segundo, visualicen lo siguiente, gente. Me voy a acercar por ahí. Ese condensador entra en corto. C7028, ese condensador entra en corto. Analicemos un poco la cuestión. ¿Cuándo generaría una falla? Si entendemos la entrada del circuito, que es un administrador de energía, es decir, U7003, este integrado es un administrador de energía. Por acá abajo lo dice. Es un IC manager de potencia para las cámaras, ¿sí? Eso es lo que realiza, es un administrador de energía para las cámaras. Puntualmente, hasta ahí ya tenemos más que presente que el circuito va a trabajar de la siguiente forma: va a necesitar una fuente principal, dos fuentes reguladas, y que cuando le lleguen las órdenes de trabajar, justamente va a sacar todas estas tensiones a diferentes cámaras, ¿sí? Ese va a ser el funcionamiento. Ahora, ¿qué ocurre con este condensador en corto? Analicen lo siguiente. Dicho condensador, si se pone en corto, ¿cuándo les parece que va a generar la falla? Ese condensador. Acá vienen las posibilidades. Siempre, opción 1, opción 2, cuando esté en uso el circuito, puntualmente, o opción 3, cuando esa cámara se energice. Pues recordemos que acá tenemos diferentes fuentes, ¿sí? Dije, opción 1, ¿el encendido afecta? ¿Sí o no? Opción 2, cuando el cliente encienda las cámaras, cualquiera de sus cámaras. Opción 3, cuando energice o cuando encienda una cámara específica. Puntualmente, gente, para responder eso, todo indica que es la opción 3, es decir, cuando el cliente energice una cámara específica, pero ante esa duda está bueno que le hagamos el seguimiento adecuado. Es decir,
que tomemos esta fuente de alimentación y le demos el seguimiento puntual, ¿sí? Damos seguimiento y vemos con quién conecta, con quién trabaja. Fíjense en que esa fuente conecta con HDC 7002. Y acá alguien me podría preguntar quién es HDC 7002. Este conector, justamente el que está muy cerca al condensador. Este es el conector HDC 7002, que si lo observamos de perspectiva, es el de la cámara frontal. Vamos a suponer que mañana no recordamos esa cuestión. Bueno, acá lo dice, gente, ¿sí? Acá lo dice. Siempre tienen una descripción, un título, ahí donde podemos interpretar esa cuestión. Cámara frontal, 24 megapíxeles, bueno, las características de la cámara, etc. Esa fuente es principal. ¿Y por qué digo principal? Quiero familiarizarlos con este tema también, de que hay un principio de jerarquía que se expresa de mayor a menor en las fuentes de alimentación en un circuito. Con esto no quiero decir que si está la principal va a funcionar el resto. No. En realidad lo que quiero decir es que va a ser una de las fuentes que va a generar que luego estén presentes las otras y que se establece como la primaria, luego la secundaria y así sucesivamente. Estas fuentes en ojo humano se energizan muy rápido, pero si las analizamos con los osciloscopios podemos ver que nanosegundos previos a cada fuente se van generando la secuencia, ¿sí? Entonces, esta fuente está expresada como la principal justamente porque está en este sector. Se encuentra en el área superior, primera, segunda y tercera fuente. Cada una determina un bloque interno. Recordemos que al ser una cámara tenemos etapas análogas, etapas digitales. Bueno, de hecho, esa A habla de eso. Pero ya vamos a avanzar ahí. ¿Qué es lo que quería responder? Que ante la falla de dicho condensador, ¿cuándo presentaría la falla? Miren, vuelvo al inicio. ¿Dónde estoy? Estoy en la placa. Me encontré con un condensador visiblemente dañado por sulfato, por corrosión, en fin, por diferentes cuestiones. Y justamente quiero saber si ese condensador puede ser motivo de que el equipo no encienda, ¿no? Para responder eso, tenemos que saber su nombre, como ya lo sabemos, C7028, con ese dato, saber qué es lo que hace. Fuimos avanzando y encontrando que C7028 está conectado a una fuente de 1.05, que eso es dicha fuente, es la salida de U7003. ¿Y por qué salida? Aprovecho y vuelvo a esto, gente. Recuerden algo que les comenté en esta clase al principio. Acá hay unas cuestiones que son principales y deben tenerlas siempre, siempre a mano. Voltaje principal, lado superior izquierdo. Fuentes secundarias, lado izquierdo, llano superior, ¿sí? A su vez, otro elemento, comunicación, ¿sí? Todo lo que estoy marcando ahora podría denominarlo como entradas, ¿sí? Todo lo que estoy marcando acá, acá tengo una fuente que no está conectada, es una enable, bueno. Todo lo que estoy marcando de este lado, arriba, fuente de alimentación, acá a la izquierda, entradas, que las entradas justamente son dos fuentes reguladas, una de 1.3, otra de 2.0 voltios, circuitos de comunicación, activación, en fin. Todo eso está del lado izquierdo. Todo eso va a generar que del lado derecho se van a habilitar diferentes fuentes de alimentación. Insisto, lo que está en rojo trazo grueso es la fuente principal, lo que está en rojo trazo fino son las fuentes reguladas, lo que está en verde son comunicaciones y lo que está en azul son salidas. Eh, ¿Cómo lo dejo esto para que quede súper grabado? Acá, fuentes. Eh, Fuentes de Vivat. ¿Sí? Fuentes de Vivat por acá arriba. De este lado, por acá. Fuentes LDO. O reguladas, ¿no? Fuente LDO. Por acá. Ahí abajo. Control. Control desde CPU a periférico. Y finalmente, de este lado, salidas. Creo que ahí queda. Así.
Esto se repite siempre, gente. Esto es arquitectura de dibujo técnico. Esto es la forma de expresar los comportamientos de los circuitos y la forma de leerlo, ¿sí? Nosotros tenemos un inconveniente en un condensador, específicamente este que se encuentra por acá, en ese condensador, y desde ya sabemos lo siguiente. Al entenderlo de esta forma, no nos cabe duda que ese condensador no va a afectar el funcionamiento, dado que no está conectado a la fuente principal, el funcionamiento encendido, ¿no? Pero sí, al momento que el cliente active su cámara principal, ¿sí?, frontal, se van a generar, mediante estas regulaciones de voltaje, mediante este control, una salida. Dicha salida va a intentar generar una tensión de 1.05 voltios y cuando eso ocurra va a entrar en corto esta salida. Por consecuencia, este integrado U7003 va a cancelar su funcionamiento, afectando también de forma directa a sus alimentaciones. Es decir, en ese momento el equipo se va a apagar cuando el cliente active la cámara frontal del equipo, ¿sí? Son formas, son maneras que tenemos no solo de familiarizarnos con funcionamientos, sino que entender la gráfica de los circuitos, comprender por qué existe una alimentación principal, por qué todo circuito tiene un control, esto que está por acá, que es clave sumarlo al diagnóstico, las comunicaciones, los circuitos que controlan el funcionamiento, que no es más que, en este caso, un protocolo de datos, de reloj, que utiliza el nombre I2 al cuadrado, ¿sí? De hecho, si analizamos por acá, tenemos la entrada de BSIS, tenemos entradas de voltajes LDO, toda esta fuente que están por acá son los voltajes regulados, que son de BSIS y que a su vez conectan en esfera de 4C2, mientras que el resto lo hace con una conexión de 1.3 voltios y 2 voltios como vimos por acá. Esas son las fuentes reguladas. Puntualmente, si me acerco, de hecho esta es otra forma, gente, de analizar los circuitos, utilizar solo el plano interno. Y ya con esto vamos finalizando la primera jornada. Analizar este funcionamiento, ¿sí? Tenemos formas de entender lo que ocurre acá afuera, simplemente analizando lo que está acá adentro. Y eso lo hacemos así, miren, de la siguiente forma. Tenemos que acá entender lo siguiente. ¿Qué conecta C3? Que es lo que está por acá arriba. P6, un voltaje principal del circuito conocido como V-Battery. Pero a su vez noten que también dicha fuente energiza C2, D4 y C3, ¿sí? Todo eso se conecta al voltaje principal de la batería, al voltaje principal de la fuente. Lo que sigue, acá abajo, datos y reloj. Bueno, ese es el protocolo de comunicación I2 al cuadrado que se conecta a la esfera E3 y E2, ¿sí? Eso es control. Lo que está en verde es control. Acá abajo, bueno, tenemos, como vimos, dos fuentes. Una de un valor determinado que conecta en dos circuitos, ¿sí? Tendría que hacer para atrás, no quiero que se pierda la imagen, pero acá voy a tener una fuente que tiene dos conexiones y después una tercera que tiene una sola conexión, y ya con esto me empiezo a quedar sin colores, pero esto es la cuestión así, ¿sí? Lo que está en azul es una sola fuente, lo que está en amarillo es otra. Entonces, de este lado, de este cuadro, podríamos determinar que tenemos entradas. Entradas de fuente de alimentación y entradas de control. Ahí abajo tenemos un voltaje de referencia. Pero todo esto que está acá son entradas. Bien, conociendo eso, acá abajo tenemos líneas de GND, que ya les voy a comentar esta cuestión de GND análogos, GND digital, y a su vez ahí tenemos un neighbor que va a habilitar esta cuestión. ¿Sí? Ya vamos a eso. Y finalmente de este otro sector nos encontramos con las salidas. ¿Sí? Las salidas por ser fuente lo voy a expresar ahí en color rojo, pero bueno, todo esto que tenemos por acá son diferentes salidas para diferentes cámaras. Una de esas es la que energiza a la cámara frontal del equipo. Es muy común que estos circuitos ya no se gestionan con el PMIC principal, sino que en la mayoría de los casos tienen, como en este, un PMIC aparte, independiente, para energizar la cantidad de cámaras que cada vez traen un equipo. Conclusión, gente, me quería quedar con este dato de que tenemos dos formas de analizar esto. Forma 1,
entendiendo lo que conectan los IC por fuera, es decir, qué llega acá y por ende qué se genera acá. Esa es una forma que tenemos de analizar los comportamientos. Otra forma es directamente acá adentro, en el mismo IC. Es decir, esto surge por una cuestión muy particular. Lo que está escrito acá adentro es información del fabricante de U7003. ¿Sí? Todo lo que está escrito ahí adentro es información de la hoja de datos del IC y está, si bien con otra terminología, involucra lo mismo. Es decir, el fabricante del teléfono a esta línea le puede llamar B-Battery, el fabricante del IC le llama BSIS, ¿sí? El fabricante del teléfono a esto le llama CAM, PMIC, reloj 1.8 y el fabricante del IC directamente le llama SCL o SDA, ¿sí? Dependiendo. Cambian las terminologías, pero no es más que lo mismo. Protocolo de comunicación, bueno, entradas, salidas, ¿sí? Eso es lo interesante porque si lo vemos en perspectiva, tenemos dos eh, actores que nos brindan información. Lo que está por fuera es materia del fabricante del teléfono, esto que voy a pintar en azul, esto lo expresó el fabricante del teléfono, lo que está por fuera, y lo que está por dentro lo desarrolló el fabricante del integrado, que en cierta forma les adelanto, en muchos de los casos los fabricantes de los IC son los que terminan desarrollando las cuestiones que rodean, porque estos IC tienen condiciones para generar dichas tensiones. Las condiciones son los componentes asociados que solicitan, que recomiendan para que el mismo funcione correctamente. O sea, hay un principio de desarrollo que, por un lado, es facultad del fabricante del teléfono, todo lo estructural, el diseño exterior, teléfonos más finos, más delgados, mayor tamaño de la pantalla, menor tamaño de la pantalla, todo eso son características del fabricante del teléfono. Pero en materia de condición electrónica, en muchos de los casos, los mismos fabricantes de los IC son los que indican los requerimientos operativos para que sus integrados trabajen correctamente y en consecuencia son los que van a solicitar que todos estos asociados sean de determinados valores para lograr su funcionamiento adecuado, ¿sí? Entonces, podríamos decir que gran parte de lo que estamos observando acá tiene que ver con los requerimientos de cada integrado para que funcionen correctamente. Después será materia del fabricante lograr que en un circuito impreso de un tamaño relativamente pequeño se pueda ordenar todo esto teniendo en cuenta que tenemos sectores opuestos en funcionamiento y a esto me refiero como bloques de radio que generan eh, tratamiento de señales, bloques de gestión de energía que generan diferentes rizados eléctricos propios de su administración, bloques de procesamiento, tal como lo es el CPU en conjunto de la memoria, bueno, en fin, después ya será cuestión ahí de ubicar esos componentes para que todo trabajen en armonía, a veces lo logran, a veces no. Esa es la forma, gente, esa es la manera. Recuerden, entonces, utilizar los tres planos. Este plano que están viendo acá tiene que ver con la inspección visual, es decir, con lo que van a tener sobre su mesa. A partir de acá, el uso de esquema les va a permitir averiguar nombres de componentes y finalmente funcionamiento de los mismos y ahí entra en escena lo más importante que es entender cómo trabajan los circuitos y de esa forma crecer y poder reparar a conciencia todos los funcionamientos. Nos vemos en la siguiente clase. Saludos.